Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Celia, vuestra presentadora en Mindalia.com. Os damos la bienvenida a las conferencias de Mindalia en directo, donde miles de personas como tú asisten gratuitamente a las conferencias mundiales que organiza MindaliaTelevisión.com. Hoy tenemos como invitada a Noelia Bonifacio. Noelia es psicoterapeuta, diplomada en trabajo social, licenciada en comunicación audiovisual y cursando el grado de psicología. Tiene el máster en hipnosis ericksoniana, doctorada en hipnosis clínica, delegada por la Sociedad Internacional de Hipnosis Clínica, terapeuta y docente de la Escuela de Descodificación Biológica Original y coach en PNL, que va a compartir con nosotros una interesante conferencia titulada ¿Qué es la sombra según Jung y cómo podemos conocerla? Recordaros que en MindaliaTelevisión.com podéis ver gratuitamente más de 5.000 reportajes, entrevistas y conferencias realizadas por Mindalia sobre espiritualidad, conciencia, salud integrativa, conocimiento holístico, entre otros muchos. Además, estamos publicando cada día vídeos nuevos. Como sabéis, Mindalia.com es un medio más de Mindalia Televisión. Mindalia Televisión es un medio más de Mindalia.com, la red social de ayuda a través del pensamiento positivo, donde puedes ayudar o pedir ayuda de cualquier tipo. Somos una ONG sin ánimo de lucro que tiene como uno de sus objetivos ayudar a difundir el conocimiento humano e impulsar la solidaridad planetaria por todos los medios. Justo debajo de este vídeo, en la descripción escrita, podéis encontrar información sobre Mindalia y Mindalia Televisión de YouTube, para ser voluntarios en Mindalia, escribiendo artículos, traduciendo vídeos, grabando conferencias. Estamos buscando gente que quiera colaborar en la traducción de vídeos a otros idiomas y en la redacción de noticias positivas, o para hacer una donación a Mindalia, si así lo deseas. Y saludar ya a todos los asistentes que se van sumando a la conferencia de hoy, provenientes de todos los países del mundo. Recordaros que desde este momento y a lo largo de toda la conferencia podéis hacer vuestras preguntas al ponente a través del chat, poniendo al principio de la palabra pregunta en mayúscula, seguido del país desde el cual nos estáis viendo y el texto de la pregunta que queréis que le hagamos al ponente. Y al final de su charla se las haremos junto a las preguntas previas que muchos de vosotros nos habéis enviado al inscribiros en la conferencia. No es necesario que esperéis al final para hacer vuestra pregunta y por favor recuerda escribir el país desde el que estáis viendo esta interesantísima conferencia titulada ¿Qué es la sombra según Jung y cómo podemos conocerla? Por Noelia Bonifacio. ¿Qué tal, Noelia? Hola Celia, muy bien, gracias. Pues bienvenida, son todos tuyos. Venga, pues muchísimas gracias. Bienvenidos a todos los que vais a compartir conmigo esta charla. Y bueno, como bien ha presentado Celia, pues vamos a hablar de la sombra de Jung. Para ello sí que os voy a pedir, por favor, que cojáis, si tenéis cerca, papel y boli, porque al final de la charla pues vamos a hacer algunos ejercicios para que realmente pues todos los que estén escuchándonos y viéndonos pues tengan opción a poder realizar unas actividades en las que podamos descubrir cuál es nuestra sombra. Ahí podéis ver, por favor, podéis estar viendo lo que es la proyección, la sombra, según Carl Gustav Jung. Muy bien, pues si disponemos ya de papel y boli o lápiz, vamos a empezar ya en un día tan señalado como es hoy. Empezamos ya con la primera diapositiva, en la que podéis ver, podemos pasar cuando tú quieras, Celia. Ahí, exacto. Carl Gustav Jung, muchos de vosotros ya lo conoceréis, es el padre que acuñó por primera vez el concepto de sombra en su teoría sobre los arquetipos. Es una teoría que desarrolló, Jung fue discípulo de Freud, psicoanalista, que nació en 1875 en Suiza, y se le relaciona mucho con el nacimiento del psicoanálisis, así como también a Freud. Es una parte de la psicología muy, muy profunda, ¿vale? Se la conoce también como la psicología de los complejos. En esta diapositiva podéis ver cómo cita: quien mira hacia adentro, quien mira hacia adentro despierta.
y quien mide hacia afuera, pues suele decir un poco que vive en la ensoñación, no en la realidad. Pues eso es lo que vamos a ver un poco a lo largo de esta exposición que vamos a realizar esta noche con vosotros. Hay otra cita, porque Jung tiene citas muy, muy interesantes. La siguiente podéis leer que pone: lo que niega te somete y lo que acepta te transforma. Es una cita que a mí me gusta mucho utilizar, porque muchas veces no conocemos realmente qué parte de nosotros es la que negamos y realmente puede llegar a someternos de una manera bastante importante en nuestra vida. Por eso yo siempre animo a todas las personas que tengo ocasión de conocer que realicen todo tipo de desarrollo personal, de terapias y que puedan escuchar vídeos como los que propone Mindalia Televisión, porque todo eso os va a enseñar a poder conoceros, a poder encontrar esa faceta vuestra que os va a permitir realmente poder coger la vida y desarrollar todas vuestras posibilidades y sobre todo no sentir que estáis sometidos a circunstancias de vuestro exterior, sino que realmente cogéis las riendas de vuestra vida desde la parte más interna del ser. Bien, pues para empezar a describiros, ya presentando un poco lo que es el padre del arquetipo de la sombra, vamos a pasar a explicaros qué es la psique. Bien, el primero que utilizó la metáfora del iceberg fue Freud. Os la pongo también porque es muy significativo y se puede ver con muchísima claridad. Ahí podéis ver cómo un cerebro simula lo que es un iceberg, ¿no? Para Freud, la psique se dividía en consciente, en preconsciente y en inconsciente. Jung lo amplía un poco más, la teoría de la personalidad, la amplía utilizando lo que es el inconsciente personal y el inconsciente colectivo. En el inconsciente, bueno, como podéis observar, el iceberg, en este caso el cerebro, podemos ver cómo tenemos como una parte siempre que se ve fuera del agua, que correspondería en nuestra psique a un 5%, o sea, el consciente corresponde a nuestra psique a un 5% de la totalidad, y la parte inconsciente ni más ni menos que a un 95% de esa totalidad de nuestra psique. En el inconsciente, vamos a ver, pues en el inconsciente se encuentran todos los contenidos pues, emocionales, los deseos, las ideas, las vivencias, los conflictos reprimidos que no tienen lugar en el consciente. El inconsciente es atemporal, muy importante, no entiende de tiempo. Un suceso acontecido en nuestro pasado puede perfectamente estar sometiéndonos en nuestro presente, porque para el inconsciente no existe el tiempo, es atemporal. También mezcla, fijaros, etapas de la niñez con cualquier otra etapa de la vida. Insisto, un hecho acontecido en nuestra niñez puede estar afectándonos perfectamente, tengamos la edad que tengamos, ¿vale? También predomina un poco el conflicto del placer, es muy importante para nuestro inconsciente, puesto que intenta cumplir y satisfacer lo que son sus deseos inmediatos. Es como un cerebro ahí más arcaico. Y sin olvidar el conjunto de procesos mentales que se ejecutan de manera automática a nivel biológico, sea pues la respiración, el latido, hay un montón de funciones corporales que se desarrollan de manera inconsciente. De ahí que pase a ese baúl del inconsciente, porque sería imposible para el ser humano poder vivir con tantas cosas a las que tener que atender, ¿de acuerdo? Y también deja en ese baúl del inconsciente pues situaciones o sucesos o cosas que no nos gustan o que nos hicieron daño para que de esa manera la persona pueda vivir mejor. En esta diapositiva que estáis viendo, imagino que conoceréis la gran mayoría la película o habréis leído el libro del extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. ¿Recordáis un poquito? ¿Os acordáis de que el Dr. Jekyll era un amable y esforzado científico que termina transformándose en un violento y despiadado Mr. Hyde? ¿Verdad que sí? Era una persona, pues eso, afable de la vida cotidiana, y la otra era completamente lo opuesto, era una entidad oculta y tenebrosa.
Bueno, el doctor Jekyll adopta ante la sociedad un pose que no es más que una máscara, ¿vale? Para conseguir la aprobación, el respeto social y ser un ejemplo para la sociedad. Sin embargo, esa exagerada rigidez que presenta esa máscara afecta a su personalidad más oculta, que es la que oculta. Una vez ya se convierte en el doctor Jekyll, pues entonces es cuando descubre que su perversión va más allá de lo que nunca había imaginado. Para todos aquellos que no hayáis visto esta película, os sugiero que la veáis. Hay muchas otras, ¿vale? Que luego citaré, pero esta es muy característica y la verdad es que es un claro ejemplo de lo que es el arquetipo de la sombra. En la siguiente diapositiva vamos a empezar describiendo un poco lo que es la sombra en sí, ¿vale? Vamos a empezar hablando sobre la sombra personal. ¿Qué es en realidad la sombra personal? Noelia, has estado hablando de muchas cosas, pero no has llegado todavía a definirnos realmente esa sombra personal. ¿La tenemos todos o solamente la tienen aquellos psicópatas o asesinos? Pues veréis. En realidad la sombra la tenemos todos, en mayor o menor medida, todos tenemos sombra. ¿Qué es la sombra? Pues veréis. La sombra es el territorio inexplorado de la mayoría de nosotros. Esta sombra se oculta bajo la máscara del yo, a través de emociones y de conductas negativas. Puede ser rabia, celos, venganza, mentira, resentimiento, lujuria, no sé, orgullo, tendencias asesinas, suicidas. La sombra se crea a partir de nuestra infancia, se crea cuando nos educan sobre los ideales de la buena personalidad, mientras desterramos lo que consideramos que no es adecuado para nuestras ideas, como por ejemplo puede ser la impulsividad, la grosería, el egoísmo. O sea, todos nacemos y somos, pues, llamémosle ingenuos, ¿no? En nuestra infancia tendemos a ser, pues, sacamos lo que somos, en realidad somos muy genuinos. Sin embargo, es ahí cuando realmente la familia, la educación, la sociedad, poco a poco nos va mermando esa parte, va escondiendo esa parte de nosotros y la va desterrando. O sea, somos nosotros en realidad los que vamos ocultando un poco esa parte y la vamos guardando. Eso sería en realidad la parte de la sombra personal. Como he dicho, pues cosas como puede ser la impulsividad, ser muy impulsivo, o cuando nos tachan por ser groseros, o cuando nos tachan, por ejemplo, por ser groseros o egoístas o cosas así. Si pasamos a la diapositiva siguiente, y vamos a seguir hablando un poquito también sobre la sombra personal para ahondar un poquito más en este aspecto, que es muy interesante para mí. Es una figura que todo ser humano estaría muy bien que indagara en sí mismo, veréis. La sombra, lo que tiene una de las cualidades de la sombra es que huye de la luz de la conciencia, huye como si fuera una amenaza para ella, ¿vale? Una amenaza para su vida. Entonces, solo podemos ver la sombra y por eso se llama sombra indirectamente a través de rasgos y de acciones a través de los demás. Yo no sé si habéis escuchado muchas veces lo de las proyecciones, los espejos, que unos y otros somos espejos, ¿no?, de nosotros mismos. Bueno, pues en realidad estaríamos hablando de esta figura que es la sombra. Cuando, por ejemplo, la pereza, insisto, la estupidez, la sensualidad o incluso cuando rayamos una exacerbada espiritualidad es demasiado desproporcionada, pues nos encontramos bajo el dominio de lo. Entonces pretendemos expulsarla proyectándola. Es como un esfuerzo inconsciente por desterrarla de nosotros. No la queremos ver, no queremos que esté. Sin embargo, la sombra está ahí. Y lo que niegas te somete y lo que aceptas te transforma. Entonces, ¿qué podemos hacer si realmente inconscientemente vamos desterrando partes de nosotros a ese lado del inconsciente cuya figura llamamos sombra y que no podemos ver si no es a través de los demás? Vamos a seguir indagando un poquito más sobre la sombra personal. La sombra personal, en realidad, es el complemento del ego, ¿eh? Son aquellas características
que el consciente no quiere reconocer y las oculta en la profundidad de nuestra psique. Por eso, ¿qué pasa? Que más tarde la saca, pues ¿cómo la saca? Pues mira, en enfrentamientos desagradables con los demás. Puede parecer, por ejemplo, fijaros en algo tan simple como un chiste sucio o una payasada, donde realmente lo que estamos haciendo pues, es pues, expresando nuestras emociones más ocultas y bajas y reprimidas. En este caso, pues la gente lo disfraza porque tiene una sombra reprimida. Yo no sé si os ha pasado a veces pues, que os encontráis con alguien que utiliza pues, la ironía o el chiste absurdo o poco adecuado. Bueno, pues es una manera de poder sacar esa parte reprimida de cada uno, ¿vale? Dime de qué alardeas y te diré un poco quién eres, podría ser un poco adaptada a lo que estábamos hablando, podremos encontrar también esa persona que es lo que realmente necesita trabajar. Si vemos la siguiente diapositiva, aquí podéis encontrar algunas características en el que habla de la sombra. Dice, fijaros, leo literalmente, dice, lo que yo soy, pero ignoro que soy. ¿Vale? Esto quiero que os quede muy claro. Recordad que son esos aspectos que vemos a través de los otros. Por eso se llama sombra. Es más, hay veces incluso que tenemos a alguien delante que nos dice un rasgo de la sombra y nosotros llegamos incluso a negarlo, porque no lo vemos, somos incapaces de poder ver la sombra en nosotros. Aquí como descripción, por ejemplo, pone que es lo invisible, lo rechazado, lo agresivo, es un poco también lo negado, lo repudiado, lo vengativo, lo primitivo. Su función, mira, muy importante, la supervivencia. Por eso os he dicho que siempre lo que hay en el inconsciente intenta predominar y salir de una manera alocada, ¿no? Es también origen de enfermedades y síntomas, algo que luego, conforme vayamos avanzando un poco en la explicación, os enseñaré y os mostraré. Para el argumento de la sombra, lo más importante es sobrevivir ante cualquier precio. Y el mandato es el debes ganar, haya salido como haya salido, incluso hay momentos en los que te puedes incluso autodestruir. Y los aspectos positivos, pues mirad, denuncia o está relegado, le ayuda a sobrevivir. Y el aspecto ya más negativo pues podría ser la agresión, el dominio, el sometimiento, la desunión. Bueno, ahí podéis leer un poco, es también un poco absurdo que os lo esté leyendo porque vosotros mismos lo podéis estar viendo. Mira, clínicamente, eso es importante. Por ejemplo, podéis encontrar casos para alguno de vosotros que seáis terapeutas o psicólogos o psiquiatras, pues mira, lo podéis encontrar en alguna psicosis disociada, en la bipolaridad, en la psicopatía, en el borderline, en el trastorno límite de la personalidad, la crueldad y la impulsividad. ¿Vale? Ahí son personas cuya sombra la tienen muy, muy reprimida. Lo que yo soy, pero que ignoro que soy. ¿De acuerdo? Ahí tenéis la frase perfecta para definir la sombra. Se desarrolla en todos nosotros, de manera natural durante la infancia, recordarlo. Es algo natural, inconsciente y natural. Cuando nos identificamos con ciertos rasgos ideales, eso también puede pasar. No solamente ocultamos, sino tal vez de rasgos que también puedan ser rasgos ideales en otros. De esta manera, el ego y la sombra lo que va haciendo a partir de la infancia es como que se va edificando simultáneamente. Ego y sombra como que se van edificando simultáneamente, alimentándose también mutuamente, por así decirlo, de experiencias que para ellos son vitales. Como por ejemplo lo que es una conducta amable, lo que es una conducta adecuada, lo que es una conducta moral, esto no lo hagas, no está bien visto, o para esta religión tienes que ser así, los niños tienen que jugar con esto, las niñas tienen que jugar con los otros, tienes que ser cortés, tienes que estar, ¿vale? Sería ese tipo de conductas que nos obligan, que nos imponen. Y también lo que es un comportamiento despreciable, bochornoso y pecador. Cada cultura lo engloba de una manera diferente. ¿De acuerdo? Dependiendo del tipo de cultura donde se encuentre la persona, pues tendrá pues, un tipo de sombra también que afecta a esos rasgos ideales
de la personalidad. En la siguiente diapositiva cabe destacar también que la sombra es peligrosa e inquietante, ¿eh? Parece huir de la luz de la conciencia. Es como si estuviera, como si constituyera, como he dicho antes, como si constituyera una amenaza para la vida. Me ha pasado muchas veces que trabajando la sombra en terapia, la persona una vez hemos empezado a trabajar, la rehúye hasta el punto de no querer volver a la terapia, y algún taller que también he realizado en grupo suele ser un poco incómodo, ¿vale? Porque, claro, tener que expresar aquellas cosas que siempre hemos querido callar, que no hemos querido ver de nosotros, pues no siempre gusta. Incluso he tenido casos en los que trabajando la sombra, la persona esa misma noche ha tenido pues sueños, ha tenido taquicardias, ha tenido sensaciones extrañas, ¿vale? Es como si la sombra intentara como que no le gusta que vayan en su búsqueda, ¿no? Sin embargo, es lo que hay que hacer, porque la persona, una vez trabaja su sombra, se encuentra liberada, siente que realmente tiene la capacidad suficiente para poder llevar a cabo su vida con completa tranquilidad, sin que nada externo nos afecte. Es muy, muy interesante. Solo podemos ver la sombra indirectamente, ¿vale? A través de los rasgos y de las acciones de los demás, como por ejemplo, a través de cosas que no nos hayan gustado de otras personas, o cuando hay algo que nos gusta de manera exagerada en cualquier persona, ¿vale? Sea un famoso o un conocido. Recordemos que la sombra puede ser en exceso o puede ser en carencia. Es decir, no siempre tiene que ser una cualidad que repudiemos, puede ser una cualidad o una característica muy deseada, ¿vale? Es que es como que hacemos esfuerzos inconscientes por desterrarla de nosotros mismos. Os voy a poner un ejemplo antes de pasar a la siguiente diapositiva para que lo entendáis claramente. Yo siempre pongo este ejemplo porque me parece muy, muy visual, ¿vale? La persona enseguida podrá entenderlo. Imaginemos, por ejemplo, una chica que tiene problemas para hablar en público. Pues cuando está en un grupo de gente, tiene vergüenza, le cuesta mucho hablar, es muy introvertida, se calla y para ella le gusta mucho cuando alguien pues es muy extrovertido, ¿no? Es una cualidad muy deseada por ella, y llega una noche, por ejemplo, en el que se encuentra con unos amigos, unas amigas, están cenando y conoce a un chico que habla mucho, que es muy extrovertido, que todos le escuchan, que tiene don de gentes y bueno, como es natural, la chica pues se siente completamente prendada por él, le gusta. ¿Por qué? Porque muestra una cualidad deseada por ella que tiene en sombra y no trabajada. Con lo cual, pongamos que, por ejemplo, estas dos parejas, el chico conoce a chica y acaban saliendo juntos, ella está locamente enamorada de él y como él tiene su cualidad también en exceso, pues se enamora locamente de ella. Se casan, viven juntos y con los años. ¿Qué pasa con los años? Con los años, esa cualidad que ha sido tan deseada y ha gustado tanto en ella, con el tiempo te das cuenta, se da cuenta de que en realidad se convierte en algo que desprecia, que no gusta. Empieza a darse cuenta de que siempre que quedan con los amigos, siempre que quedan con familiares, tiene que ser él el que tiene don de gentes, el que tiene que estar hablando, asumiendo el interés de todo el mundo, y ella ese sentimiento de rechazo y de poca participación, porque cuando quiere empezar a participar se da cuenta de que la rechaza y no le deja hablar. ¿Qué pasa? Pues que a partir de ahí ella se siente pues defraudada, se siente que ya no le gusta eso en su pareja, empiezan a tener discusiones, empiezan a tener, y seguramente, muy posible, puede llegar a ser una de ruptura en la pareja. Ese sería en realidad un caso de sombra en la algo negativo, no, en realidad es algo positivo, ¿de acuerdo?
¿Qué pasa en este caso? Bueno, pues que la chica, sabiendo, si hubiese sabido en su principio que lo que tenía era que trabajar esa parte de sombra que ella ocultaba, que negaba, que insistía en que no estaba en ella, que no era suyo, que no era posible que ella fuese así, pues en realidad terminó sometiéndola hasta el punto de poder llegar, pues, a un conflicto en pareja y poder perder, pues, lo que para ella en un principio era una pareja ideal. ¿De acuerdo? Tenemos esos dos polos, ¿eh? Tenemos el exceso y tenemos lo que es la carencia. En la siguiente diapositiva os voy a leer un texto de Marie-Louise Bonfranc, que es psicoanalista junguiniana, y mira, fijaros, ella dice, lo leo literalmente, dice: nuestra sombra personal constituye una parte del inconsciente que complementa al ego, ya lo he comentado antes, y que representa aquellas características de nuestra personalidad consciente que no desea reconocer y se destierra a las profundidades de la psique para reencontrarlas nuevamente en los enfrentamientos desagradables con los demás. En la siguiente diapositiva, por ejemplo, también podéis encontrar 6 modalidades que os he puesto para que las tengáis claramente identificadas. Vamos a verlas. Son 6 modalidades diferentes para descubrir la sombra en nuestra vida cotidiana. ¿Cómo podemos, Noelia? ¿Cómo podemos saber cuál es nuestra sombra, ¿no? Pues mira, en el primero de todos, podemos encontrar nuestra sombra en los sentimientos exagerados respecto a las demás. Como por ejemplo, no comprendo cómo puedes llevar esta ropa. ¿De acuerdo? Son sentimientos exagerados que echamos hacia los demás. Otra cosa, bueno, en este caso creo que queda muy claro, no comprendo cómo puedes llevar esa ropa realmente en su psique, en su sombra. En este caso podría encontrarse la característica de que a ella le hubiera gustado vestir como buenamente, le hubiera gustado en cada momento, y sin embargo por creencias familiares, sociales, pues una chica tiene que vestir de un modo, tiene que ir pongamos pues impoluta, bien arreglada, siempre perfecta, y entonces claro, como eso lo tiene en sombra, porque a ella realmente en su psique lo que le gustaría sería ir cómoda, vestir como quisiera, pues claro, cuando ve eso en otro, pues tiene pues un sentimiento exagerado con los demás, ¿de acuerdo? Esa sería una de las características que podríamos encontrar en nosotros. Vamos a ver el siguiente, dice, en el feedback negativo de quienes nos sirven de espejo. Un ejemplo para que lo entendáis. Es la tercera vez que llegas tarde sin decírmelo. Las otras personas son espejos nuestros. ¿De acuerdo? En la siguiente dice, en las relaciones en las que provocamos de continuo el mismo efecto perturbador sobre diferentes personas. ¿No? Por ejemplo, Sam y yo creemos que no has sido sincero con nosotros. ¿Vale? Sería también un caso en el que cogemos a otra persona, ¿no? y la utilizamos un poco como escudo proyectante hacia los demás, para proyectar también nuestra sombra. En acciones impulsivas, cuando hacemos cosas de manera impulsiva, fijaros aquí también que no lo he puesto, pero es muy interesante, voy a matizarlo, porque en acciones impulsivas pueden ser acciones físicas que hagamos sin darnos cuenta, pero yo no sé si os ha pasado alguna vez en el que habéis dicho alguna cosa sin querer, ¿no? A lo mejor o habéis dicho algún nombre sin querer o se os ha escapado algo, has dicho, uy, lo he dicho inconscientemente. Qué curioso. Bueno, pues en esos casos yo os animo a que tengáis atención. ¿Por qué he dicho esto y no he dicho lo otro? ¿Por qué he utilizado esta palabra? ¿Realmente era lo que mi inconsciente estaba pensando y quería decir? Acciones impulsivas. Acciones, pensamientos, ideas o palabras. También en las situaciones en las que nos sentimos humillados, pues por ejemplo, me avergüenza su modo de tratarme, ¿no? Cuando nos sentimos atacados, cuando nos sentimos que alguien nos está diciendo algo y nos duele pues muchísimo. La sociedad aquí se siente muy identificada, ¿eh? Se siente hoy en día la gran mayoría de personas, cualquier situación o cualquier charla o ataque lo cogen todo como eso, como un ataque hacia ellos mismos, ¿eh? Y entonces tenemos que ir con cuidado, porque si hay algo que nos han dicho que nos molesta, también hay que mirar a ver por qué está
en el saco de la sombra. Lo podemos ver también en los enfados desproporcionados por los errores cometidos por los demás, ¿eh? Cuando criticamos. La crítica es un claro ejemplo de la sombra, ¿eh? Cuando nos gusta juntarnos con gente y empezar a hablar de unos y de otros y fíjate lo que ha hecho, o fíjate lo que me ha dicho, o fíjate lo de ayer, o aún estoy esperando que haga esto. Bueno, pues en ese caso, esas acciones desproporcionadas tienen mucho que ver con nuestra sombra. ¿Vale? Estas son 6 modalidades que dice Molly Tubby, que también es una junginiana muy interesante que podéis buscar para seguir ampliando un poco la información del arquetipo de la sombra. Vamos a seguir en la siguiente diapositiva. Ahí está. La sombra también suele retroceder con la misma prontitud con la que aparece, porque descubrirla puede constituir para ella una amenaza terrible. Una amenaza terrible en realidad para nuestra propia imagen. Por ejemplo, fijaros, la depresión. La depresión también puede ser la consecuencia de una confrontación paralizante con nuestro lado oscuro. Todos sabemos que la depresión siempre viene por una situación en la cual nuestra identidad se tambalea. Hemos tenido pues algún hecho que nos ha dejado, nos ha turbado mucho la mente y bueno, la vida en sí. Y cuando eso sucede, cuando realmente vivimos algo como muy propio, como muy amenazador, como que nos ha hecho mucho daño, en realidad es porque nos estamos enfrentando con ese lado oscuro nuestro que no queremos ver. ¿De acuerdo? En la siguiente diapositiva también. La sombra la vemos proyectada en los demás. Quedaros con esta frase, porque es lo que nos aterra o nos gusta en exceso del otro. Si lo que admiras del otro lo tienes en sombra, será problemático, pero si lo tienes en luz no pasará nada. Es decir, el mismo hecho antes de trabajar la sombra te causará dolor y daño, y después de trabajar, de haber trabajado tu propia sombra, te darás cuenta de que la misma situación no te duele, no te daña de la misma forma, ¿vale? Es en realidad lo que no nos gusta, porque genera rechazo en nosotros, ¿eh? Y también lo que nos encanta en demasía, que acaba convirtiéndose en envidias y en molestias, ¿eh? Cuando vemos que algo, pues, bueno, el ejemplo que os he contado, efectivamente, el de la chica que se acaba casando con el novio, es un claro ejemplo. De ahí que el amor de pareja no sea verdadero hasta que no pasa, fijaros, la primera etapa del proceso de enamoramiento. Todos sabéis que mira, y hoy que es el día de San Valentín, todos sabemos que en el proceso de enamoramiento pues hay un momento de ensoñación, ¿no? En el que vemos en el otro algo que no es la realidad, lo ensalzamos tanto, ¿verdad? Por eso se dice que no se sabe en realidad el amor hasta que no sabes en qué situación te encuentras, no llegas a ver bien a la otra persona, a tu pareja, hasta que no ha pasado por lo que es un poco este proceso de enamoramiento. Y en esto tiene mucho que ver, por supuesto, la sombra. ¿Vale? Vamos a seguir la siguiente diapositiva. Dice, seguimos describiendo la sombra. Cuanto más ignoramos la sombra, la vida más nos atraerá lo rechazado. Porque la psique siempre busca compensar. La vida, recordad, para mí esto es una ley fundamental y muy importante, siempre, siempre. Un momentito, sí, nos vamos a quedar aquí, no vamos a pasar más diapositivas. Nos vamos a quedar siempre en que la vida busca, perfecto, ahí va perfecto, exacto, siempre busca el equilibrio, ¿de acuerdo? Entonces, cuanto más ignoramos la sombra, la vida más nos atraerá lo rechazado. Porque la psique buscará siempre el equilibrio. Es decir, cuanto más oculto tengamos una característica de la sombra, siempre vamos a atraer lo opuesto. ¿Habéis escuchado, ya que estamos en un día como hoy, el de los polos opuestos se atraen? Bueno, yo diría, no son los polos, bueno, sí, vale, los polos opuestos se atraen, pero lo que se atrae en realidad es la sombra. Es la sombra, atraes la sombra en el otro porque la proyectas, buscas a tu pareja completamente diferente, aquellas cualidades que tienes que trabajar de ti. Y si te molestan, es porque lo tienes oculto.
O sea, en realidad nuestras parejas, nuestras familias, nuestros hijos y nuestros amigos son el mejor maestro para nuestras vidas. Por eso hay que aprender a integrar la dualidad de nuestras vidas para que no nos sabotee, porque si no siempre nos va a traer esa parte que no queremos. Así como el tiempo también nos haremos poco a poco, nos haremos también mucho más compasivos. Cuando nos negamos a aceptar una parte de nuestra personalidad, cuidado, esta se puede volver hostil, apoderándose poco a poco de nosotros. Cuanto más grande es, peor. De ahí también los problemas que suelen tener personas en pareja que acaban pues, con sucesos tan trágicos como asesinatos y hechos tan poco deseables como esos, ¿vale? Pero lo peor de todo es que no nos damos cuenta, o sea, es como que la sombra cada vez se va haciendo más grande, más grande, más grande, hasta que al final nos posee de tal manera que nos cuesta salir de ella. Por eso es bueno tenerla identificada y poder ir trabajando pronto, lo más pronto con ella. Vamos a hablar ahora en la siguiente diapositiva del saco de la sombra. ¿Qué es eso, Noelia, cuando tú hablas del saco de la sombra? ¿A qué te estás refiriendo? Bueno, pues en el saco de la sombra hay una parte que es rechazada por nuestra psique y hay una parte que es idealizada por nuestra psique. Recordemos que podemos tener esas dos partes. En el saco de la sombra tendremos siempre metido aquello que no podemos ver, que rechazamos, que no nos gusta, que no soportamos, que nos molesta en exceso, pero también podemos tener aquellas cosas que idealizamos muchísimo. Ambas cosas se encuentran en nuestra psique. ¿Cuál es el contenido? Pues es todo lo incorrecto, todo lo tabú, todo lo rechazado por la sociedad, por la familia, por la religión. En parte depende también de la familia, porque ella es la que dice qué cosas son correctas y que quedan en el consciente y en el yo personal y cuáles son incorrectas y cuáles tenemos que esconder en el inconsciente. Recordemos que se forja en nuestra infancia y la familia pues tiene mucho que ver en esa etapa de crecimiento del ser humano. Seguimos en la siguiente diapositiva. Esto es lo que os he comentado ahora, que es el contenido de la sombra. Y en la siguiente diapositiva vamos a ver cuál es el saco del hombre y cuál es el saco de la mujer. Celia, podemos pasar a la siguiente diapositiva y os voy a mostrar cuál es el saco del hombre. A lo mejor alguno de vosotros ya más o menos os podéis hacer una idea. La mayor parte de los hombres de nuestra cultura echan en el saco las facetas femeninas de su personalidad. Vaya, Noelia. ¿Qué pasa? Pues que uno de los arquetipos, aparte de la sombra, es el animus y el animas, de las cuales hablaba Jung. El animus es el aspecto masculino en la mujer y el anima el aspecto femenino en el hombre. Es decir, todos en nuestra psique tenemos hombre, tenemos mujer, tenemos aspectos femeninos, dijéramos, y aspectos masculinos. Entonces, el gran saco que tiene el hombre, especialmente en nuestra sociedad, es que guardan en ese saco facetas femeninas de su personalidad. Con lo cual, pues no resulta extraño que sobre los 40 años pues intenten restablecer ese contacto con su mujer interior y descubran que ésta pues, se ha tornado hostil. También, a su vez, ese hombre percibe una gran hostilidad procedente de las mujeres con quien tropieza en su vida. No sé si os ha pasado que hay veces que chicos y chicas quedan en pareja con amigos para cenar o para salir y siempre pues tenemos el grupito de las chicas y el grupito de los chicos o de los hombres o de las mujeres, ¿vale? Y lo ven natural y en realidad eso es un claro ejemplo de sombra, ¿de acuerdo? Porque el hombre tiene aspectos femeninos como la mujer tiene aspectos masculinos, ¿de acuerdo? Y no hay que rechazarlos, no hay que rechazar las emociones, los sentimientos, mostrar esa parte también femenina del hombre, porque cuanto más lo rechaza, cuanto menos lo quiere mostrar, más le va a someter. Os voy a poner un caso que tengo yo, por ejemplo,
no es solo uno, porque me suele pasar en repetidas ocasiones, de hombres que vienen, pues a lo mejor a trabajar. Un caso, por ejemplo, fue el de la timidez. Era un chico, pues, muy bien parecido, de buena complexión, y venía porque tenía un problema de timidez. Y recuerdo que eso le ponía muy nervioso porque no podía acercarse a las chicas le buscaban y, bueno, sudaba, temblaba y lo pasaba muy mal. Entonces, estuve trabajando con él, y yo lo tenía claro desde un principio y ahora vosotros seguramente también, en el que yo le comentaba, digo, tienes muy claro que la timidez está en ti, la timidez es una cualidad que puede ser tanto masculina como femenina. En el momento en el que lo que tú haces es esconderla, repudiarla, no la quieres ver, no quieres estar en ti, esta te va a someter más, porque vas a tener más miedo, vas a estar más preocupado por si te ruborizas delante de una mujer. El día que aceptes y te digas, soy tímido, me gusta y no me importa, lo hablo, lo digo y lo integro, entonces realmente habrás ganado esa batalla. Era un chico, pues, que había trabajado sus padres, pues, en una familia en la que el hombre, pues, tenía que ser, pues, mostrar sus cualidades masculinas. Bien, ¿y el saco de la mujer? Vamos a pasar al saco de la mujer. A ver, ¿qué nos dice el saco de la mujer en la siguiente diapositiva? Aquí podéis ver, si una mujer desea ser valorada por su feminidad y arroja al saco los aspectos masculinos, pues veréis, es muy probable que con el transcurso de los años descubra una fuerte aversión hacia los hombres y que sus críticas hacia ellos se tornen ásperas e inflexibles. ¿Verdad que sí? Las mujeres que dicen que los hombres todos son iguales, o es que, fíjate, es que no saben hacer nada, o siempre están con esto, siempre están con lo otro. Pues bueno, pues es exactamente lo mismo. Repudian de su psique ese aspecto masculino hasta el punto de que pueden llegar a tener cierta aversión, ¿vale? Por eso también en edades avanzadas hay mucha discrepancia entre el hombre y la mujer si no se ha trabajado la cuestión de la sombra. Y ahora vamos a pasar a la sombra colectiva, ¿vale? Vamos a dejar ya lo que es la sombra personal y en la siguiente diapositiva vamos a ver la sombra colectiva. ¿Qué es la sombra colectiva, Noelia? En nuestra sociedad, pues ahí lo tenéis. El mundo se ha convertido en el escenario de la sombra colectiva, de la maldad humana, las guerras, los atentados, el fanatismo, las guerras mundiales, todo es en realidad de sombra. El proceso de creación de enemigos por reglas, por raza, por sexo, por ideología. Es el poder contagioso para deshumanizar a quien no lleva tus propias creencias. He ahí la sombra colectiva, todo lo que te ate y te someta en un grupo, en un clan, y todo lo que rechaces del otro es sombra. Ese es el mal, en realidad, ese es el mal del mundo. También hay sombra, lo podéis encontrar en la siguiente diapositiva, lo podéis ver. La sombra en el cine ha estado representada desde hace muchísimos años, desde siempre en literatura. Aparece en multitud de relatos. Monstruos, las sombras siempre son los monstruos, ¿no? Los dragones, el demonio, pues se encuentra a través de películas, de cuentos, de libros y suelen ser las historias que más nos gustan. La siguiente diapositiva vamos a ver la sombra en la familia. La sombra en la familia engloba, como hemos dicho, todos los sentimientos y acciones que la conciencia de la familia considera demasiado amenazadores para su propia imagen. Es todo lo que la familia rechaza. Esta familia es así, tú tienes que ser así, porque tú te tienes que comportar así, porque tienes que ser así, ¿vale? Esa sería en realidad la sombra en la familia. Y en la siguiente diapositiva, ¿qué otra sombra tenemos? La sombra biológica, que se asienta en cada una de nuestras células. Nuestros ancestros animales sobrevivían, como sabemos, a través de uñas y dientes, ¿verdad que sí? Bueno, pues nuestra bestia aún permanece todavía viva dentro de nosotros. Y hay incluso muchos antropólogos y biólogos que creen que la maldad humana es el resultado de refrenar nuestra agresividad y de elegir la cultura y de perder ese control de nuestro lado oscuro. Aquí podríamos hablar también de que existe una parte de sombra biológica. Sigamos en la siguiente diapositiva y ahora vamos a ver lo que es nada en exceso.
Esa es una de las partes importantes que tenemos que tener en cuenta en el trabajo que hagamos sobre la sombra. Solo quien ha comprendido y aceptado sus propios límites puede decidir ordenar y humanizar sus acciones. Quien conoce a fondo su lujuria, su orgullo, su rabia, su gula, en definitiva todos sus vicios, esa persona es la que realmente comprende, entiende y comprende lo que sucede a su alrededor y en su propia vida. La siguiente diapositiva. Ahí tenéis también un ejemplo de sombra. El hecho de sentir un deseo muy intenso y relegado hace que la sombra opere sin tener en cuenta a los demás. Y cuando estamos muy necesitados, ese impulso puede acabar incluso atormentando nuestro cuerpo, comiendo y bebiendo en exceso. Nos entregamos al alcohol, nos entregamos a las drogas, al maltrato e incluso a la prostitución. La siguiente diapositiva, recuperar la sombra. Exacto, el descubrimiento de la sombra tiene por objeto fomentar nuestra relación con el inconsciente, recordarlo. Descubrir la sombra fomenta nuestra relación con nuestro inconsciente y expande nuestra identidad, compensando. Nos permite también estar en el lugar correcto y en el momento adecuado en nuestra vida. Y la sombra solo resulta peligrosa, ojo, y muy importante, cuando no le prestamos atención. La siguiente diapositiva. Aumentar nuestro autoconocimiento y aceptarnos de manera completa es muy, muy importante. Por eso os invito a todos a que hagáis trabajo de la sombra, encauzar adecuadamente las emociones negativas, liberarnos de la culpa, de la vergüenza asociada a sentimientos y acciones negativas. Hay que sanar nuestras relaciones y para sanar nuestras relaciones, las otras personas tienen que ser sombra nuestra. En la siguiente diapositiva. La sombra, recordad, no siempre es mala. La sombra es únicamente un opuesto al ego. La sombra se convierte en algo dañino porque el ego, es el ego el que proyecta su mal sobre ella. Es el ego, realmente el que le dice, tienes que ser así, escóndete, te han dicho que las creencias son estas, la familia dice esto, compórtate, ¿de acuerdo? O sea, la maldad en realidad es la del ego que daña la sombra. ¿Cómo actuar? Sigamos. ¿Cómo actuar? ¿Cómo actúa realmente la sombra? Pues mirad, ahí lo tenéis. A través de obsesiones. Tenemos miedo por algo y hablamos mucho de ello, con lo cual le damos poder y siempre está en nosotros. O a través de la negación. Hacemos como que no existe y la vida nos lo trae una y otra vez. Ocultamos un hecho y la vida nos lo traerá para que compensemos. Dos hechos muy importantes, a través de obsesiones y a través de negaciones. ¿Qué hay que hacer? Vamos a seguir la siguiente diapositiva. Abrir esa caja. No tengáis miedo de abrir ese cofre de nuestro inconsciente y ver qué encontramos. Ahora os voy a pasar unas pautas muy importantes para trabajar la sombra. La siguiente diapositiva. Punto número 1 para empezar a abrir ese cofre. 1, dialogar con ella. No tengáis miedo. Si hay algo que no os gusta, empezad a hablar con ello. ¿Por qué no me gusta esto? ¿Qué hay de mí en carencia en este aspecto que debería poner para empezar a trabajarlo en mi vida? No temáis, dialogad con la sombra, no la escondáis. Está ahí y os puede ayudar muchísimo si realmente la ilumináis. En la siguiente diapositiva, ¿qué hay que hacer? Sin miedo, mirarla frente a frente, a los ojos. No la temáis, de verdad. Así será como realmente perderéis el miedo. En la siguiente diapositiva, tener una buena relación con la sombra. Y en la siguiente diapositiva, sobre todo, y muy importante, no la alimentéis. Vamos a la siguiente diapositiva. Trabajar toda la vida a la sombra. Es muy importante. Es como una cebolla, por eso os he puesto esta imagen. Cuando trabajamos la sombra, la primera capa es muy dura. Nos cuesta mucho quitar la primera capa de la cebolla de nuestro psiquismo. Pero nos damos cuenta de que una vez quitamos la primera capa, las restantes se van deshojando con mayor facilidad hasta que, fijaros en la imagen, al final nos encontramos con un verdadero corazón.
empezar a trabajarla y veréis qué gran descubrimiento podéis realizar en vuestras propias vidas. En la siguiente diapositiva os dejo esta frase: el trabajo más difícil y el más importante, el que hago conmigo mismo. No hay trabajo más importante del ser humano que trabajarse a sí mismo. A mí me parece que, en mi opinión, estamos en esta vida para trabajarnos, para sacar lo más maravilloso que tengamos dentro. Y sí, hay veces que hay que mirar en esa parte que no nos gusta, pero es que dentro de ella encontramos que hay un gran tesoro, un tesoro que nos está esperando. Os animo a todos a que no dejéis de trabajar, de seguir adelante, de miraros a vosotros mismos sin miedo y encontrar ese tesoro que reside en vuestro interior. Y ya para finalizar os voy a proponer algunos ejercicios, tal y como os he dicho que al principio de la exposición. En la siguiente diapositiva lo veremos. El primer ejercicio es dibujar la sombra. Os voy a pedir, si queréis, que toméis nota, y casi preferiría que lo hicierais en un momento en el que estuvieseis bien tranquilos, porque ahora va a ser difícil que os dé tiempo a dibujar la sombra. Para dibujar la sombra yo os pediría, mira, esto sí que lo podéis hacer ahora conmigo. Cerrad los ojos, ¿vale? Prestad atención a vuestra respiración. Tomad unas cuantas respiraciones y visualiza que estás en un hermoso lugar, al aire libre. Un lugar conocido, deseado o imaginario, como tú desees. Un lugar donde hace un día estupendo, donde el cielo está muy azul, el sol, hay un riachuelo de agua, hay vegetación. No hace frío ni hace calor. Y la brisa acaricia tu rostro. Muy bien. Ahora siente tus sensaciones corporales. Estás paseando tranquilamente, disfrutando, y sientes que estás en un lugar sagrado, en un lugar seguro y poderoso. Siente también que estás lleno de luz radiante y que eres un humano lleno, pleno. De repente ves la única persona que no desearías ver. Ese individuo te saca de tus casillas, te molesta terriblemente, sin que sepas siquiera por qué. En muchos sentidos se trata de alguien opuesto a ti. ¿Se trata de alguien a quien conoces? ¿O acaso es una mezcla de diferentes personajes? Fíjate bien qué aspecto tiene, qué colores y estado de ánimo rodea su presencia. ¿Sientes enfado? ¿Sientes pavor, odio, respeto, amor, fastidio? ¿Qué sensaciones tienes? ¿Qué emociones te trae? ¿Qué es lo que tanto te desagrada de esa imagen? ¿Cuál es el sonido de su voz? ¿Qué es lo que dice? ¿Es exigente? ¿Es egoísta? ¿Cruel? ¿Tímido? Vale. Bien, y ahora os voy a pedir que escribáis y dibujéis en un papel esa figura. Miradla, no juzguéis el dibujo, no importa que el dibujo sea abstracto o representativo. El simple hecho de dibujar ya es curativo, ¿de acuerdo? Y os sacará y os traerá mucha información al respecto. Bueno, y dejándolo ya aquí, sintiéndolo mucho porque estoy muy a gusto con vosotros, pero ya va siendo hora de que pasemos al turno de preguntas y bueno, os invito a que sigáis viendo en los demás y proyectando eso que no vemos en nosotros en cada una de las personas que se crucen en vuestro día a día. Y bueno, Celia, yo creo que ya más o menos podríamos dejarlo aquí, y he hecho una exposición en la que creo que la persona pues queda claramente muy expuesto lo que es el arquetipo de la sombra, para que lo puedan entender. Estupendo, pues si quieres empezamos con las preguntas. Sí. Diana Patricia te pregunta desde Colombia, ¿es lo mismo inconsciente que subconsciente o hay diferencia? Vale, vamos a ver. Hace tiempo, inconsciente y subconsciente se decía exactamente igual. Últimamente ya han empezado a matizar, ¿de acuerdo? Ya no se utiliza el subconsciente, y te explicaré sencillamente porque subconsciente significa que está bajo algo,
es como escondido, ¿vale? Y el inconsciente realmente sí que tenemos acceso a esa parte inconsciente. Hay gente que todavía utiliza subconsciente. Yo os sugiero que utilicéis inconsciente y que dejéis lo que es la parte del inconsciente. También encontraréis escritos en que se identifican la parte del inconsciente como subconsciente, porque hay una parte del inconsciente que dicen que está muy profundo. Yo os digo que toda la parte del inconsciente se puede trabajar, no hay nada oculto. Así que os invito a que dejemos esa parte de ese nombre de subconsciente y empleemos el inconsciente para definir esa parte de la psique. Sí. Pues Clara Morales te pregunta desde Perú, ¿por qué se me hace tan difícil aceptar lo que mi pareja me refleja? Siempre me dice que estoy mal, que hago cosas mal, algunas cosas, y sobre todo que no entiende nada de lo que digo o hablo. Uh-huh. Sí, ahí veréis, es que la pareja es el mejor espejo que podemos tener, porque en realidad es la parte de la sombra de papá y mamá que no hemos trabajado. Siempre que buscamos una pareja, buscamos cualidades de papá y mamá. Aquello que nos gustó, que conocemos y que reside en nuestro inconsciente. En realidad, cuando conocemos a una persona, no la conocemos de manera azarosa. Yo no creo, realmente no creo en el azar. Cuando nos enamoramos de alguien es porque tiene cualidades que nosotros tenemos que empezar a trabajar. Si pasa eso, que llega un punto en el que hay desencuentros con la pareja y lo que nos dice nos molesta y lo repudiamos, realmente está tocando sombra. Porque si no estuviera tocando sombra, a ti no te molestaría. Con lo cual tienes que mirar eso que te está diciendo, ¿por qué te molesta tanto? Realmente puede que tengas que trabajarte un poco la parte de la autoestima, que sientas que lo que te está diciendo te duele porque hay una parte crítica dentro de ti que efectivamente te está diciendo que sí, que eres así. Ahí tienes mucha información al respecto con la que puedes trabajar. Yo te invito que pongas en un papel, fíjate, Clara, te invito a que hagas este ejercicio. Coge un papel, pon el nombre de tu pareja y pones 4 defectos y 4 cualidades de esa pareja. Una vez lo tengas hecho, mira a ver qué cualidades tienes tú identificadas en ti. Y en los defectos de tu pareja, ¿qué defectos tienes identificados en ti? No sé si me explico. Si es muy simpática, quiero que digas, pues yo tengo simpatía, tengo esa cualidad, sí, vale, pues esta no. Todo aquello que consideres que no está en ti es lo que tienes que trabajar en sombra. ¿Me explico? Si en defectos pone, por ejemplo, no me gusta que sea, pongamos, no me gusta que sea sucio, o sea, tienes que mirar en ti qué parte es demasiado exigente con la limpieza, que la suciedad o poner los pies encima de la mesa tanto te molesta. Bueno, entiendo que tampoco es suciedad, ¿vale? Lo vamos a dejar ahí en un término intermedio. Pero eso que te está diciendo la otra pareja tienes que mirarlo en ti porque realmente es lo que tienes que trabajar, porque lo tienes en carencia. No sé, espero haberte contestado tu pregunta. Rogelio Galindo te pregunta, ¿el sarcasmo y el humor negro pueden ser manifestaciones de esa sombra? Claro que sí, por supuesto, muchísimo. Os daréis cuenta que las personas que más chistes cuentan en relación al sexo o a las mujeres o a los inmigrantes o en realidad están hablando de su sombra. Lo utilizamos a través de los chistes y de esas situaciones que aparentemente no pasan nada, son tan absurdas y en realidad hay una gran, están muy reprimidas dentro de nosotros. ¿Vale? Yo, por ejemplo, cuando me encuentro en situaciones en las que hay una persona, sea hombre o mujer, indistintamente, en el que, por ejemplo, utiliza el chiste y utiliza mucho el sexo en el chiste, pues yo ya sé que esa persona anda mal en cuestión de sexo, con lo cual la boca los delata. Entonces sí, te digo rotundamente, sí, no cabe duda. Damaris Martínez pregunta desde Colombia, ¿cómo trabajar la sombra cuando se tiene una adicción a la marihuana y esa adicción hace sentir bien a una persona? Bien,
Y yo te invitaría a que hicieras el mismo ejercicio que le he comentado a Clara. Coge la tabla y pon qué cualidades te aporta la marihuana y qué defectos te aporta la marihuana. Si, ahí podrás encontrar también qué aspecto te da que sin la marihuana no tienes. A ver si me explico. Cuando utilizamos una adicción es porque realmente tenemos una carencia en nuestro interior. Viene a suplir algo carente en nosotros. Es muy importante ver por qué realmente consideras que hay necesidad en tu vida de tener que mantener esta adicción, porque sin ella tú eres carente de algo, necesitas de ella. Es como las dos caras, el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. ¿Por qué el Dr. Jekyll necesitaba a Mr. Hyde? Pero es que se sentía a gusto con él. ¿Qué le aportaba? Le aportaba algo que tenía escondido que no quería ver. Así que te invito a que mires a ver qué es lo que te aportan que sin ello no podrías realmente seguir, vivir. Porque si pasa a ser una adicción y te somete es porque realmente ha habido sombra. Puedes mirar también, es muy importante en los casos de adicción, mirar un poco cuál fue el origen, cuál fue el momento en el que iniciaste esa adicción, si fue por algún desarraigo. Normalmente suele estar el conflicto de identidad y de falta de territorio simbólicamente, como que se tambalea algo a nuestro alrededor o necesitamos afianzarnos o creemos que no somos lo suficientemente sociables o no somos... fijaros que, por ejemplo, el consumo del tabaco se inicia mucho en la adolescencia, cuando el adolescente sale al mundo y necesita mostrarse adultos, mostrarse que le miren, que se fijen en él, que hombre soy o que mujer soy, ¿de acuerdo? Con lo cual está mostrando una carencia, y es que en el fondo esa persona no se valora lo suficiente, no se considera que puedes llevar su día a día sin demostrarle al mundo a través de una máscara lo grande que es. Pues en este caso, en la adicción al cannabis, exactamente igual. Mira a ver qué te aporta y qué te da cuando no la tienes. ¿Qué perderías o qué ganarías si no la tuvieras? Julia, desde Ecuador, te dice: mi pareja, desde que tenemos hijos, está muy irascible. Todo le sienta mal, se vuelve agresivo ante cualquier cosa, y eso que es artista, un hombre sensible. ¿Será su sombra? ¿Cómo ayudarle? De acuerdo. Ahí, si está un poco irascible y viene como producto de la paternidad, yo te sugiero que mire a ver qué relación tiene o tuvo con su padre, cómo ve a su padre o cómo fue la relación entre ellos. Ahí creo que hay algo de proyección con la figura paterna, ¿vale? Si tú crees que el punto de inflexión fue en el momento en el que tuvisteis descendencia, con lo cual ahí se despierta el arquetipo del padre en él. Mira a ver cómo fue la relación que mantuvo, porque hasta que no sane su relación con su padre, con la figura paterna, él va a seguir teniendo problemas y le va a salir esa parte agresiva. Seguramente algo tiene que trabajar con su padre, porque lo está proyectando en su figura como padre. Sí. Lida te pregunta desde Estados Unidos: si en el inconsciente se albergan elementos de vidas pasadas, ¿es puente directo de conexión con otros planos? ¿Podremos asumir que la manifestación de la sombra puede tener que ver con ello? En nuestro inconsciente está realmente todo. Está hasta la evolución de la especie.
Noelia, ¿me escuchas? ¿Tienes tu teléfono activado? ¿Tu sonido activado? Perdón. Lo tengo activo, sí. ¿Me Ahora, oyes? muy bien, Vale, seguimos, sí. Estupendo. vale. Te comentaba, no Sí, sé si te recuerdas la pregunta. sí. Lida de Estados Unidos me había comentado lo del inconsciente. Sí, Eh, sí, no sé en qué momento, pero bueno, más o menos. decías que en el inconsciente está todo, Sí. incluso la evolución de la especie. Vale, de acuerdo. Efectivamente, yo sí creo en vidas pasadas, sí creo en la transmigración de las almas y en el inconsciente a día de hoy todavía está más bien inexplorado. Quiero decir que alberga tanto, hay un inconsciente personal, colectivo y bueno, es tan amplio que puede perfectamente encontrarse esa parte de que nos conecta con otras vidas y también con otros planos, ¿vale? Me remito, por ejemplo, a la teoría de Jean-Pierre Garnier-Mallet, ¿no? Que habla sobre el doble. Que durante los sueños pues, nos conectamos con esos dobles de otros universos y proyectamos nuestras vidas en función de nuestros pensamientos o nuestras situaciones presentes. Así que, por supuesto, yo sí estoy de acuerdo en el que pueda existir ese inconsciente que nos pueda conectar con otras vidas. Yo, por ejemplo, hago hipnosis, hago regresión y las personas que he acompañado, lo que me han comentado y lo que me han dicho les ha ayudado muchísimo en la terapia. Con lo cual, en el inconsciente, insisto, hay un gran tesoro por descubrir que nos puede ayudar muchísimo en nuestro propio desarrollo. Gato Majuy, que será un nick, pregunta ¿cuál es el límite entre trabajar la sombra manteniendo dentro de tu vida a una persona que es un reto y decidir sacar a personas tóxicas de tu vida? Distinguir entre gente tóxica de gente refleja. Uh-huh. Mira, yo pienso que todas las personas en este mundo que rechazamos y no nos gustan, nos muestran algo de nosotros, ¿vale? Sí es verdad que sí, que hay gente que puede llegar a ser muy tóxica, ¿de acuerdo? Tendríamos que mirar también qué situación es en realidad, porque si por ejemplo, es una pareja, esa persona tóxica, si no trabajas eso que tú rechazas de ella, seguramente la siguiente persona con la que te encuentres te traiga una característica similar de sombra que la que acabas de dejar. ¿Me explico? En resumidas cuentas, te diría que es muy importante en todas las personas con las que te cruces en la vida y haya rechazo por tu parte, en todas tienes que trabajar la sombra en ti, porque entenderás que no existen personas tóxicas en el mundo. Las personas son como son, cada persona piensa, actúa a su manera según sus creencias y según sus vivencias, pero si conforme es la persona o actúa llega a molestarte, eso sí es sombra. Quiero decir, no se trata de empezar a evitar a toda persona que creamos que es refleja o que es tóxica. Yo prácticamente para mí es lo mismo. Cuando una persona está delante de mí y lo que está diciendo, lo que está haciendo, a mí me molesta, es porque hay sombra en mí. Yo no entro en juicio, yo no entro a etiquetar a esa persona si para mí es una persona tóxica, si no me gusta, si fíjate lo que hace o deja de hacer. Pienso que cada persona ha tenido una historia y no soy quien para juzgar la historia de esa persona. Si esa persona está en esa situación, pues tiene que estar en ella para aprender y hacer su propio camino. Pero sí está en mí ver qué hay de esa persona que tanto me molesta, qué hay de mí en ti que tanto me molesta. ¿Me explico?
Con lo cual nos daremos cuenta que ahí sí que hay algo que trabajar en nosotros, ahí sí que hay trabajo de sombra que tenemos que realizar nosotros. Si para mí una persona es tóxica porque es del equipo contrario a los de mis jugadores, o porque está en un partido político diferente, o porque considero tóxica pues porque a lo mejor fuma o cualquiera de estas cuestiones, yo tengo que mirar por qué ese hecho en mí tanto me molesta, o si considero que es tóxica porque es un prepotente, porque siempre me dice lo que tengo que hacer y porque siempre me está ordenando y dándome órdenes. Ahí yo también tengo que ver por qué no utilizo los límites, por qué no sé parar a esa persona, por qué no sé decirle hasta aquí he llegado, o por qué aguantamos situaciones laborales, por ejemplo, hasta el punto de que podemos llegar a enfermar o podemos llegar a lastimar nuestro cuerpo. ¿Qué parte de sombra intentamos relegar? ¿Qué tenemos que demostrarle a esa persona? ¿Qué tenemos que demostrarle a la sociedad? ¿Por qué mantengo yo un puesto de trabajo en el que, por ejemplo, mi jefe está siendo tóxico conmigo? ¿Por qué? Porque la sociedad me ha dicho que hay que tener una economía, un nivel, un estatus, o porque yo considero que no soy lo suficientemente capaz para poder dejar un trabajo y poder buscar y salir adelante y no me siento resiliente como para creer que realmente voy a conseguir éxito aún rechazando este puesto laboral. Ahí hay muchas cuestiones a las que poder trabajar. Fíjate, si es importante que existan personas que sintamos que sean reflejas, que sean espejos nuestros. Encontramos todo un tesoro nuestro a través de ellas. Yo no te digo que lo rechaces, al contrario, te invito a que veas que despiertan en ti. Ann Vega pregunta desde Argentina, ¿qué pasa con los hijos que no son amados por sus madres, maltratados por madres narcisistas? ¿Qué tiene que ver este dolor con la sombra? Bien, ahí tendrá mucho que trabajar ese infante en su vida, porque si tiene una madre tóxica, va a tener que aprender muchísimo de ella. Como yo sí creo en las vidas pasadas, en las reencarnaciones, elegimos nuestra vida, ese hijo ha elegido a esa madre porque realmente el gran trabajo que tiene en su vida es trabajar esas cualidades de la madre. La madre tendrá su propia sombra que trabajar, por supuestísimo que sí, pero el niño se dará cuenta que con los años habrá reprimido parte de su sombra, habrá relegado, habrá rechazado quizás el aspecto femenino, no podrá ver a las mujeres o no permitirá que las mujeres sean muy autoritarias con él y a lo mejor él se vuelve un déspota también hacia la mujer, un poco pues relegando esa cuestión suya que tiene completamente inmersa en la sombra. Aunque no nos gusten, nuestros grandes maestros son los que nos ponen en esa tela de juicio que nos hacen pues pasar situaciones pues, poco agradables y poco deseadas, pero para ese niño será muy importante en su juventud, en su edad adulta, que empiece a trabajar mucho su cuestión con respecto a la madre, porque como no trabaje el arquetipo de la madre, dentro de él va a tener situaciones difíciles que le van a arrastrar durante toda su vida. Así que ahí tiene un gran trabajo, por supuesto que sí. Principalmente, mira, empezando por perdonar a la madre, por decirle cara a cara, has hecho todo lo que has podido y con lo que has hecho es suficiente, no te voy a pedir más, te doy gracias por ser quien soy, por traerme la vida. Siempre serás mi madre biológica, yo tengo un propósito en mi vida completamente diferente, amo a las mujeres, te amo a ti a pesar del dolor, porque gracias a él he aprendido y estoy dispuesto a seguir creciendo en mi desarrollo personal. Empezaría pues quizás en un acto de perdón hacia la figura materna. Rommel te pregunta desde Ecuador, ¿en el inconsciente estará el alma? Buena pregunta. No creo que, en mi opinión, el alma no está en el inconsciente. Para mí el alma es
a algo supremo. En realidad, pienso que es el alma el que nos hace vibrar, el que nos hace movernos, el que nos hace entender esa parte de la sombra e integrarla y darle la luz, el que realmente, a pesar de una madre, llamémosla tóxica, que realmente es la maestra que ha venido a esta vida a enseñarnos a crecer, el alma es la que nos impulsa, la que nos da el aliento, la que nos hace ver cuestiones como las adicciones, los egoísmos, las críticas, desde otra perspectiva, desde tomando perspectiva y tomando distancia, y es el alma realmente la que hace que las cosas no se interioricen dentro de nosotros, que no cojamos como que todo es un ataque, que todos van en nuestra contra, que no servimos para nada. Pienso que el alma realmente es la medida que nos permite en esta vida poder equilibrar esos dos polos del exceso y de la carencia. Así que encontrar el alma, creo que no hay que encontrarla porque ya está dentro de nosotros, pero considero que no es una parte del inconsciente, pero que el inconsciente trabaja y nos ayuda a poder acercarnos cada día más. En realidad, cuando Jung dice que hay que iluminar la sombra, creo que esa luz forma parte del alma. Pues al hilo de eso, Pilar Serrano pregunta desde España, ¿cómo puedo trabajar mi sombra para poder perdonar a una persona? Sí, tienes que mirar qué no te gusta y qué te gusta de esa persona. Pilar, para trabajar tu sombra, quiero que mires y hagas una lista. ¿Qué es lo que me disgustaba de ella, de esta persona? ¿Qué es lo que me decía que tanto me molestaba? ¿Qué es lo que hacía que tanto me molestaba? Que cuando saques esas conclusiones, incluso qué es lo que más me gustaba o qué es lo qué es lo que hizo que me enamorara de esta persona, cuando hagas ese trabajo, que es un trabajo que, insisto, tenéis que hacerlo en un estado de relajación, tranquilos, sin que nadie os moleste, sacando defectos y cualidades, ahí encontraréis ya parte no, ahí vais a encontrar vuestra sombra. Si de tu pareja no te gustaba que te dijera que eres gorda, por ejemplo, Pilar, no estoy diciendo que si por ejemplo te molesta que alguien te ataque diciendo a una persona obesa, llamándole gorda, es porque esa persona tiene oculta en la sombra la obesidad. Por ejemplo, son personas que siempre quieren perder peso, perder peso, perder peso. Y la mejor manera para llegar a nuestro peso es aceptar nuestro cuerpo y, y cómo nos encontramos, querernos y gustarnos tal y como somos, porque entonces salimos de esa situación de estrés, con lo cual la obesidad sabemos que es una protección. Tejido adiposo significa protección, me protejo ante la agresión. Con lo cual, una vez dejamos de agredirnos ante nuestra propia mirada a través del espejo, es cuando realmente vamos a empezar a perder peso. Y, por consiguiente, no nos va a molestar que las personas nos califiquen con gordas. Al contrario, nos parecerá gracioso. Por eso tienes que hacer un listado con detenimiento y tranquilidad, mirando y averiguando qué cosas te decía o qué cosas hacía que a ti tanto te molestan, porque tú estarás, vete al polo opuesto, te darás cuenta de que estarás en exceso o en carencia. Efecto Halo pregunta desde México. Brenda, ¿qué tipo de preguntas o análisis debo hacer a mi sombra para desbloquearme y poder encontrar pareja? Pues mira, puedes hacer el siguiente trabajo, Alo. Coge y empieza a mirar la sombra que has tenido en las otras parejas. Haz un listado y mira a ver de las parejas que has tenido, qué es lo que te han dicho que tampoco te ha gustado. Es decir, si alguna vez te han dicho es que eres muy tímido y a ti te ha molestado, por ejemplo, o tímida, o qué cualidades te han dicho que no te han gustado o qué cualidades te han gustado mucho de esas parejas. Todo lo que tú trabajes de tu sombra te va a permitir poder atraer otro tipo de personas a tu vida, ¿vale? Pero puedes utilizar las relaciones con las que ya has tenido
una relación, ¿vale? Eso te permitirá poder encontrar esas carencias y esos excesos y a partir de ahí poder trabajarlos para que la siguiente pareja pues no tengas que tenerlo proyectado a través de la persona. Pero fíjate, yo te invitaría, Alo, a que realmente trabajes tu sombra personal, porque trabajando tu sombra personal vas a trabajar tu sombra en la pareja. Mira, te propongo un ejercicio que me viene ahora a la mente. Te propongo que hagas un listado o coges una hojita y haces una tabla. Lo mismo, pones 4 cualidades y 4 defectos. Luego se lo das a personas que conozcas, pero que por favor no sepas que te han puesto, ¿de acuerdo? Amistades, familiares, que te describan esas personas, que te pongan 4 defectos y 4 cualidades tuyas, ¿de acuerdo? En folios, un folio para cada persona. Y luego te lo quedas, que te lo devuelvan. De lo que te hayan puesto, fíjate qué cualidades y qué defectos no identificas en ti. Ojo, no identificas en ti. Si, por ejemplo, te han dicho algo que tú dices, uy, esto yo, qué raro que me hayan puesto esto, ¿por qué me habrán puesto esto? Eso es lo que tienes que trabajar de sombra en ti. ¿Vale? Este ejercicio te va a servir también para trabajar la pareja. Desde Argentina te preguntan cómo saber dónde termina la sombra y comienza la otredad. Mira, yo pienso que la sombra se trabaja toda la vida. Es el ejemplo que he supuesto de la cebolla. Las primeras capas son muy dolorosas, trabajar la sombra es dura porque hay veces que tenemos que ir a situaciones del pasado que no han sido nada satisfactorias ni gustosas, pero que hay que ver y hay que mirar cara a cara y no hay que temer. En el momento en que nos enfrentamos a esas situaciones que tampoco nos han gustado en nuestra vida, vamos quitando la piel y las capas a esa cebolla para que al final nos encontremos con un corazón. Yo considero que la vida es una escuela y estamos aquí desde que nacemos hasta que nos vamos. Todo depende de cómo transitemos esta vida y una parte muy importante es el trabajo de la sombra, sabiendo que cada vez conforme vayamos trabajando las capas de la sombra, cada vez van a ser más útiles, van a ser más fáciles de trabajar y vamos a ser personas que nos adaptaremos a cualquier circunstancia, a cualquier persona. Nos daremos cuenta de que los acontecimientos de la vida, aun siendo malos, no nos afectan en demasía y aun siendo muy buenos tampoco. Dicen también los budistas, dicen que en realidad no hay que coger las cosas ni muy dramáticamente, ni coger las cosas con un exceso de deseo y de felicidad, sino siempre buscar un punto intermedio. Yo considero que cuando trabajamos la sombra y vamos llegando a ese corazoncito, nos damos cuenta de que somos personas mucho más permisivas, que juzgamos menos, que nos adaptamos más, que con lo cual somos muchísimo más felices. Yo te invito a que trabajes la sombra hasta el último día de tu vida y verás cómo tu muerte es el resultado de un buen trabajo en tu vida. Ignacio Pérez pregunta desde España, ¿la sombra es siempre proyección? ¿Qué pasa cuando vemos una injusticia y nos molestamos? ¿Es mi sombra también? Es tu sombra también, es la sombra colectiva. Si, por ejemplo, a ti te molesta que maten a un niño, sin embargo, me molesta la violencia en los animales, ahí hay parte de sombra. ¿Por qué me molesta a mí la violencia en animales y a ti te molesta la violencia en niños? Está mostrando una parte nuestra. Está mostrando, por ejemplo, en el caso de niños, algo que tú viviste en tu infancia, que tú te sentiste identificado, con lo cual todas las agresiones que tengan lugar en infantes para ti las vas a vivir como propias, con lo cual hay una parte de dolor dentro tuya que no está trabajada. Lo mismo pasa, por ejemplo, en mi caso, si a mí me molesta mucho ver el maltrato animal,
¿vale? Para mí es muchísimo más importante, por ejemplo, que la pobreza en el tercer mundo. ¿Por qué? Porque yo tengo algo que proyecto en ese acto. Puede ser real o puede ser simbólico. Para mí los animales son sinónimo, por ejemplo, de bondad, de indefensión, ¿vale? Pues entonces es una parte de mí que en un momento dado se sintió muy indefensa y fue atacada. Por eso proyecto yo esa indefensión hacia los animales y para mí es muy duro ver una agresión en el animal, con lo cual me está diciendo que tengo que trabajar esa parte mía o qué situaciones en mi pasado yo me sentí con esas cualidades de los animales tan atacada y que todavía no tengo trabajadas, ¿vale? Una cosa es el dolor y otra es el sufrimiento. Una cosa es que yo no me agrade ver, por ejemplo, la guerra y otra cosa es que sea algo que yo magnifique. Que lo vea como algo muy grande, como que para mí sea lo más importante y dedique mi esfuerzo y mi vida hacia la consecución de ese trabajo, por ejemplo, de ONGs y todo eso, pues vendrían un poco a colación de la sombra que tenemos reprimida en nosotros mismos. Sí. Bueno, pues hemos llegado a nuestra hora final. Se han quedado unas cuantas preguntas que intentaremos responder más adelante. Perfecto. Y agradecerte sinceramente, Noelia, esta información que has compartido con nosotros y a todos los que han estado al otro lado, su importante participación. Han sido miles de personas las que hemos tenido en Mindalia en directo hoy, desde países como Argentina, Colombia, Italia, México, España, Estados Unidos, Ecuador. Recordarte que puedes colaborar con Mindalia suscribiéndote a nuestro canal de YouTube, compartiendo la información de Mindalia en tus redes sociales o haciendo alguna donación. Entrando en Mindalia.com, en la sección Conferencias en directo, puedes ver toda la programación de las próximas conferencias, así como miles de vídeos ya disponibles. Recordad también que esta conferencia podrá verse repetida de nuevo en mindaliatelevisión.com para que puedas repasar conceptos y compartir su información en tus redes sociales. Dejamos estos últimos instantes para que se despida nuestra invitada de hoy. Últimas palabras de despedida para ti, Noelia. Sí, Celia, muchísimas gracias por dejarme este espacio en el que poder mostrar un tema tan interesante como pueda ser la sombra, animar a todos los que nos estén viendo que trabajen en sí mismos, que adelante, que es un trabajo muy, muy interesante y que van a descubrir grandes tesoros dentro de ellos. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Qué bien. Gracias, Noelia. Debajo de este vídeo, en la descripción, podéis encontrar información de Mindalia y Mindalia Televisión para informaros de las próximas conferencias en directo y recibir recordatorios para ser voluntarios en Mindalia, escribiendo artículos, traduciendo vídeos o grabando conferencias, o para hacer una donación a Mindalia si así lo deseáis. De nuevo a todos, muchas gracias y hasta la próxima conferencia de Mindalia en directo. Un saludo. Hasta luego. Hasta luego.